Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy vamos a hablar, tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes y vamos a hablar de un tema que es apropiado para la fecha. Usted sabe que hoy se está celebrando el domingo de resurrección, ¿verdad? ¿Lo sabía usted? ¿Lo ha celebrado tantas veces? Y hoy vamos a hablar precisamente de esto y vamos a recordar este evento tan glorioso y tan importante para nuestra vida. Y el tema de esta mañana es Jesucristo resucitó. Y dígalo conmigo y dígalo con gozo. Jesucristo resucitó. Dígalo más fuerte. Jesucristo resucitó. Él vive y permanece para siempre. La tumba quedó vacía y nuestro Dios vive. Amén, amén. Aleluya, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Y quiero que por favor me acompañe a la escritura. Quiero que vayamos a Lucas 24. Lucas 24. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Lucas 24 del 1 al 7. Leo Reina Valera 60. Si tiene su Biblia por ahí, acompáñeme también en la lectura. Y si no, también acá ya está la cita, el texto en las pantallas. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Quiero que me acompañe por favor a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que Él bendiga este momento y podamos recibir su palabra. Padre, te damos gracias porque hoy una vez más estamos aquí reunidos y podemos hacerlo en tu nombre, Señor. Queremos ponernos en tus manos, Padre Celestial. Te pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu palabra toque nuestras mentes y tu palabra, Señor, produzca en nosotros el fruto que debe producir, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, hoy queremos meditar en tu palabra, queremos llenarnos de tu palabra y que tu palabra marque nuestras vidas, que marque nuestros corazones. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro esta mañana. Sé tú quien nos enseñe, sé tú quien nos muestre todas las cosas. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo, abre nuestros ojos y enséñanos hoy. Nos rendimos a ti, rendimos nuestro corazón y nuestra atención únicamente a ti. Y te damos gracias porque podemos disfrutar, Señor, de tu palabra, que es tan buena, es tan dulce para nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cuando nosotros pensamos en la obra de Cristo, y sobre todo en estas fechas, usted sabrá cómo se recuerda al Señor. Y se recuerda en estos días su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros, la pasión de Cristo y todo lo que Él vivió. Pero una de las cosas que nosotros como iglesia nunca debemos olvidar y debemos siempre darle el valor que tiene para nuestra fe es el hecho de que Jesús resucitó. Porque muchas veces estamos tan enfocados en tantas cosas y nos olvidamos de esto. O no tenemos la revelación exacta de qué es lo que significa realmente que Jesús haya resucitado. Pero todos aquí tenemos la certeza de que Jesús resucitó. Y hoy vamos a ver algunas cosas. Antes de entrar al tema, yo quiero compartirles algunos principios con relación a la resurrección de Cristo. En primer lugar, pensemos en esto, y quiero que usted lo vea de esta manera. La resurrección de Jesús fue algo que el Señor declaró desde el principio, es decir, algo que estaba profetizado. La semana pasada estuvimos hablando de cuántas profecías se cumplieron en la última semana de Jesús sobre la tierra.
Y cada una de las cosas que iban aconteciendo eran en cumplimiento a una palabra del Señor. Y la resurrección aparece también en la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe por favor al Salmo 16:10. Este pasaje es uno de los que da mayor respaldo a esto. Este salmo tiene un carácter mesiánico, es decir, tiene una aplicación directa a la obra de Jesucristo. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender nosotros este pasaje? Bueno, usted sabe, cuando una persona muere, lo primero que pasa con su cuerpo es que se empieza a descomponer, ¿verdad? Y por eso empieza a tomar así aquel mal olor, ¿verdad? Usted se recuerda la historia de Lázaro cuando llega Jesús a la tumba y le dicen sus hermanas: ya tiene 4 días de muerto, ya hiede, ¿verdad? Porque así es el cuerpo humano. Bueno, de hecho el cuerpo de todos los seres vivos sobre la tierra mueren y se empiezan a descomponer, se corrompen, ¿verdad? Y entonces cuando dice este pasaje, no estaba hablando de que Jesús no iba a haber corrupción en la tierra, ¿verdad? Que no iba a haber maldad en la tierra. Él cuando vino, vio la maldad en la tierra. De lo que estaba hablando era de que su cuerpo no se iba a descomponer en la tumba. Él no iba a sufrir lo que todos los seres humanos sufren, que cuando mueren, su cuerpo se descompone. Y como dice la palabra del Señor, vuelve al polvo, se desintegra, ¿verdad? El cuerpo humano. Pero el cuerpo de Jesús, dice, no iba a haber corrupción. Ese cuerpo iba a ser resucitado. Iba a morir, pero iba a resucitar. No iba a dar tiempo de que empezara ni siquiera a descomponerse. Él se iba a levantar de la muerte, de la tumba, y por eso este pasaje habla precisamente de eso. Usted sabe, todas las personas han experimentado algo así, casi todos. Estaba leyendo acerca de las estadísticas y dice que del 100% de las personas que nacen, de 100 personas que nacen sobre la tierra, dice que 100 un día se van a morir. Todos vamos a morir algún día, ¿verdad? Pero Jesús murió y también resucitó. Es algo que el Señor profetizó desde el principio. Hablando también del tema de la resurrección de Cristo, debemos entender que es un elemento fundamental para el cristianismo. Es decir, si no hubiera resurrección de Cristo, si Jesús no hubiera resucitado, pues todo lo que Él hizo, toda su obra, todo lo que Él vino a prometer y lo que ofreció, hubiera quedado nada más en palabras. No se hubiera cumplido. Cuando Él le dijo a alguien, tus pecados te son perdonados, Él realmente podía perdonar pecados. Pero para que ese perdón tuviera efecto, tenía que haber un sacrificio, porque no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces tenía que morir alguien y Jesús iba a morir. Pero no era suficiente, Él tenía que resucitar, porque al momento de Él resucitar, estaba dando a entender y podíamos ver nosotros que el sacrificio presentado por cada uno de nosotros había sido aceptado delante del Padre. Ese sacrificio fue completo, ese sacrificio tenía esa aprobación de Dios, y por eso fue que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces la resurrección de Jesús es fundamental también para el cristianismo. Nuestra fe está basada en eso. Otra cosa, predicar y defender la resurrección de Cristo es una prueba para la fe. Es decir, cuando los primeros cristianos empezaron a predicar acerca de la obra de Cristo, ellos empezaron a dar a conocer al mundo lo que había pasado, cómo Cristo era aquel Mesías que había sido prometido. Y en Jesús se cumplió toda la profecía, y Él vino y dio su vida en la cruz, y ese era el mensaje que los discípulos iban predicando por todas partes. Y algo muy importante, ellos predicaban también que Él no solo había muerto, sino que había resucitado, y que al haber resucitado Él iba al cielo, iba a volver por ellos, por todos. Pero ese mensaje de la resurrección se volvió un motivo de persecución. Fíjese, es muy interesante esto.
desde el principio se empezaron a levantar falsas enseñanzas acerca de qué era lo que había pasado con Jesús. Algunos decían, no, que Jesús no murió realmente, solamente se desmayó, ¿verdad? Otros decían, no, que realmente no vieron a Jesús, lo que vieron fue un fantasma, y la gente estaba loca en aquel entonces y decían que había resucitado. Y empezaron a inventar una serie de cosas, que habían robado el cuerpo de Jesús para decir que por eso ya no estaba en la tumba. Y eso la Biblia lo registra. Y los discípulos empezaron a defender la postura de que Jesús realmente había resucitado. Ellos lo habían visto y llegó a tal punto la persecución que empezaron a decirles a ellos, miren, si ustedes siguen predicando que Él resucitó, vamos a matarlos. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Estuvieron dispuestos a morir por predicar el evangelio y por predicar que Jesucristo realmente había resucitado. Estuvieron dispuestos a dar su vida porque ellos tenían esa seguridad. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Ahora, dice la palabra del Señor para nosotros en este tiempo que somos más bienaventurados porque hemos creído sin haber visto. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús así, con sus propios ojos? Si alguien lo ha visto, gloria a Dios, pero la mayoría creo que no lo hemos visto. Pero sabemos que Él resucitó. Sabemos que Él está en medio de nosotros. Y si a usted le preguntara a alguien, mire, pero ¿usted está seguro que Cristo vive? ¿Usted qué le diría? ¿Qué podría decir usted? ¿Qué debería decir la iglesia si el mundo le pregunta, pero ¿está seguro que Cristo está vivo? ¿Qué diríamos nosotros? Amén, Él está vivo, Él vive, yo tengo una relación con Él, Él habita en mi corazón, pero no solamente como una idea, sino que Él realmente está vivo. Esa es una prueba de nuestra fe. Nosotros no debemos dejar de declarar que Cristo vive, Él resucitó. Y mire, fíjese que el mensaje completo del evangelio incluye la resurrección de Jesús. Quiero que me acompañe por favor a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Aquí el apóstol Pablo está dando una descripción general de la obra de Cristo. A grandes rasgos, Él describe lo que Jesús hizo. Y esto lo hizo por una sencilla razón. El hombre estaba perdido y había necesidad de un Salvador. Y la única manera de salvar al hombre era que viniera Dios mismo a rescatarlo. Y entonces, esto es lo que hace Jesús para salvar al hombre. Y este es el mensaje del evangelio. Hablando de Jesús, el cual dice, en versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo está hablando aquí de la gloria que hoy tiene Jesús, ¿verdad que sí? Dice que no hay otro nombre que sea sobre el nombre de Jesús. Dice que toda lengua ha de confesar y toda rodilla ha de doblarse delante de Jesús, ¿verdad que eso es lo que dice la palabra del Señor? Pero fíjese que antes de hablar de esa exaltación de Jesús, habla de su muerte. ¿Cómo podía recibir Jesús tal honra, tal honor, si no resucitara? ¿Cómo podría ser? Y este es el mensaje del evangelio, que el hombre estaba perdido, el hombre estaba necesitado de salvación, el hombre no podía hacer nada por sí mismo, estaba en una condición de desgracia. Y viene el Señor y se humilla, viene el Señor y toma la forma de hombre, viene el Señor y va a aquella cruz y muere por los pecados de todos. Pero se levanta al tercer día. Y Él recibe toda la gloria y Él recibe todo el honor por esa obra que hizo después de que venció y se levantó de la tumba. Ese es el mensaje del evangelio. Y oiga bien, el mensaje del evangelio no es un mensaje de prosperidad, como se predica muchas veces en la actualidad, que el evangelio es para que usted sea rico, que el evangelio es para que usted alcance todo el bienestar que usted quiera sobre la tierra. No, ese no es en sí el evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio? Que Cristo murió y resucitó
para salvarnos a cada uno de nosotros y darnos la vida eterna, la vida que realmente nosotros necesitamos valorar, la vida que Cristo nos da. Ese es el mensaje del Evangelio. Y mire, algo muy interesante, que no sé, tal vez no muchas veces lo vemos así, pero reconocer la resurrección de Jesús es un elemento indispensable para nuestra salvación. Fíjese que dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos por fe, ¿verdad que sí? Por la fe es que nosotros somos salvos. Por la fe alcanzamos esa salvación que Dios nos dio. Pero quiero que me acompañe por favor a leer lo que dice Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9. Dice la palabra del Señor. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta, dice, es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos aquí confiesan que Jesús es el Señor? Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos creen que Dios levantó de los muertos a Jesús? ¿Lo cree de corazón? Entonces usted es salvo. Usted cree que Jesús resucitó y ha confesado que Él es su Señor. Usted es salvo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es creer en la resurrección. El tema de la resurrección es tan importante para nuestra salvación. Y es lo que estamos recordando hoy. Y es lo que estamos celebrando hoy, que Jesús resucitó. Y vamos a ver 5 puntos de cómo podemos ver a Jesús a través de la óptica de la resurrección. ¿Cómo debemos ver nosotros a Jesús ahora de este lado de la cruz? ¿Cómo debemos ver nosotros a Jesús después de que Él resucitó? Porque otra vez, en este tiempo vemos muchas imágenes acerca de Jesús cargando la cruz, ¿verdad? Y claro que no debemos olvidar nunca ese sacrificio, no debemos olvidar el sacrificio de Jesús. Pero si en nuestra mente vemos siempre a un Jesús cargando la cruz, vemos a un Jesús colgado en aquella cruz, no estamos viendo el cuadro real, el cuadro verdadero de este tiempo. Nosotros debemos aprender a ver a Jesús realmente como es Él hoy. Y vamos al primer punto. En primer lugar, ¿cómo debemos ver a Jesús? El Jesús que nosotros adoramos, en primer lugar, venció a todos sus enemigos. El Jesús que nosotros adoramos es vencedor, es victorioso. Él está sobre todas las cosas, en Él está nuestra esperanza. Y sabemos que si Él venció todas las cosas, en Él podemos también tener nosotros victoria sobre todo. Colosenses 2:15, quiero que me acompañe por favor a leerlo. Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y miren, aquí hay un contraste que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto. Porque pensaba yo en el símbolo de la cruz. Para nosotros hoy la cruz tiene un significado, ¿verdad que sí? Pero fíjese que en el tiempo de Jesús y todavía muchos años antes del tiempo de Jesús, la cruz siempre fue un símbolo de muerte. Cuentan los historiadores que la crucifixión se inventó desde el tiempo incluso de Nínive. Ustedes recuerdan la historia de Jonás, de Nínive, ¿verdad? Empezaba aquel imperio a desarrollarse y en el desarrollo de aquel imperio fue que se inventó, por decirlo así, la crucifixión. ¿Y qué era la crucifixión? ¿En qué consistía? Bueno, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Colgaban a las personas que el imperio, que los que querían gobernar en aquel entonces, querían castigar a aquellas personas, querían mostrar el poder que tenían. Y entonces desarrollaron este método. Un historiador llamado Heródoto, era un historiador griego, narra dentro de sus historias que dice que Darío, ustedes se recuerdan, Darío lo menciona la Biblia. Darío, uno de los reyes en el tiempo de los persas, dice que él, después de que conquistaron Babilonia,
dentro de todo este movimiento que hubo para tomar ese lugar, la posición y todo, dice que crucificó a más de 3,000 personas en aquel tiempo. Es decir, la crucifixión era un símbolo de muerte que era muy utilizado. Y era utilizado por los opresores para mostrarles a todos los que vivían en aquellas regiones qué era lo que le pasaba a los que estaban en contra de los gobernantes. Entonces, ese era el sentido de esa crucifixión. Y entonces era un símbolo de muerte. Vienen los griegos, después vienen los romanos y vamos al tiempo de Jesús, donde los romanos eran los que tenían el dominio. Estamos bajo el imperio de los romanos ya en ese entonces. Y los romanos toman también el tema de la crucifixión como para mostrar su poder otra vez. Y ellos practicaron la crucifixión durante muchos años y crucificaban personas. Por eso, si usted cuando leemos en la narración bíblica, vemos que Jesús no fue crucificado solo. Habían 2 malhechores al lado de él, uno al un lado y el otro al otro. ¿Por qué? Porque era una costumbre de aquellos pueblos. Y era realmente uno de los castigos más duros, una de las formas de ejecutar a las personas más crueles. Usted no sé si ha visto la película de La Pasión de Cristo, que salió hace unos cuantos años atrás. La Pasión de Cristo creo que narra bastante bien, pero incluso dicen muchos que ni siquiera se acerca a lo que realmente significó la crucifixión para Jesús. Era un castigo terrible. Aparte del castigo físico que llevaba, el castigo emocional, la vergüenza que tenían que vivir aquellos. Jesús murió crucificado, pero a él lo desnudaron, a él lo sacaron a caminar desnudo por las calles de Jerusalén, cargando aquel madero. El castigo era terrible y era algo que solamente para los que iban a la cárcel me ponía yo a pensar. Si alguien iba a la cárcel en aquel entonces, era apresado por el imperio, y solamente de pensar en la cruz, ¿se imagina usted lo que esta persona podía llegar a sentir? Solo de pensar en la posibilidad de ser crucificado. La cruz era un símbolo de muerte. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses. Dice que Jesús venció a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos con una espada, porque él salió y los derrotó con espada y levantó un ejército que pelea. No, ¿qué dice? ¿Cómo venció a esas potestades? En la cruz. Tomando aquel elemento que era un elemento de humillación, aquel elemento que representaba muerte, donde Jesús estaba siendo humillado hasta lo sumo, como leímos. Él fue humillado hasta lo sumo, y en esa humillación Él venció. Él salió victorioso. Eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Que en lo más duro, en lo más difícil, en aquello donde nosotros solo vemos muerte, en aquello donde nosotros solo vemos destrucción, la victoria más grande nos la puede dar Él ahí. Y eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Jesús venció a todos sus enemigos en la cruz. Segundo punto, segunda óptica. El Jesús que nosotros adoramos está sentado a la diestra del Padre. Cuando Jesús resucitó, leímos nosotros en Filipenses cómo fue Él humillado, y dice que después de su humillación fue exaltado hasta lo sumo. Pero vea lo que dice Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Juan 17, 4 y 5. Si lo tiene ahí en su Biblia, por favor, acompáñeme en la lectura. Dice, Jesús está orando aquí, ya está al final casi de su ministerio. Y dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús desde la eternidad, Él estaba en gloria.
Él habitaba en gloria, en medio de las alabanzas de los ángeles. Él recibía todo el honor allá, todo el tiempo. Jesús estaba recibiendo constantemente esa gloria. Llegó un momento donde era necesario cumplir el plan de salvación. Y entonces Él se despojó, dice la palabra del Señor. Y Él vino a esta tierra. Pero algo que me parece muy interesante acerca de Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted se pone una camisa así bien limpia, ¿verdad? Hablando a los hombres. Una mujer, ¿verdad?, se pone una prenda así muy limpia y de un color así claro, así bonito. Se le ve bien, ¿verdad? Y usted. Y verdad que no sé por qué, pero usted no se fue a meter a la tierra, no se fue a revolcar por ahí. Pero de repente en la tarde cuando usted llega a su casa se da cuenta que sí, su camisa ya está sucia, ¿verdad que sí? Su cuello ya está sucio. Mis hermanas se dan cuenta que de pronto tiene una manchita por ahí, ¿verdad? Llega el hermano a la casa y de repente una hermanita, ¿verdad?, llegó y le saludó y le manchó de pintalabios, porque también pasa, ¿verdad? Y se mancha y se ensucia la ropa que nosotros traíamos, ¿verdad que sí? Se ensucia constantemente. Por eso es que tenemos que estar lavando a cada rato la ropa. Tenemos, ¿verdad? Lavamos la ropa. ¿Cómo no? Constantemente hay que estarla lavando. ¿Por qué? Porque en nuestras actividades nosotros nos ensuciamos con lo que hay en el entorno. Pero a mí me llama mucho la atención que Jesús habitaba en gloria, en santidad, donde no había ninguna mancha, ningún pecado. Y viene Él a la tierra. Y viene y empieza a mezclarse entre pecadores. Y dice la palabra del Señor que eso le criticaban a Jesús, que él se relacionaba con publicanos y con pecadores. Él comía con ellos, hizo amistad con ellos. Los discípulos de Jesús, aquellos pescadores, no vaya a pensar usted que Jesús los fue a sacar de un monasterio. No, ellos estaban trabajando ahí y tenían una boca que, ¿para qué les cuento? Pedro en una ocasión, ya conociendo a Jesús, cuando él lo negó, dice que él habló maldiciones, él habló pestes, sacó otra vez un poco de lo que él había practicado toda su vida. Es que ellos no eran santos. Y Jesús caminó con ellos, se mezcló con ellos, estuvo con ellos todo el tiempo. Pero piense en esto, la dignidad que él volvió a recibir cuando regresó, nos dice a nosotros que aunque él anduvo metido en el pecado, aunque él anduvo metido entre pecadores, él nunca se contaminó con el pecado. Él nunca se contaminó, porque él iba a regresar, como dice acá en este pasaje, a la misma gloria que tuvo antes, desde antes de la fundación del mundo. Él iba a regresar. Nosotros a veces fallamos pensando en que sí, es que como no voy a pecar, si me atraen, pues dicen que el que entre la miel anda, ¿qué? Algo se le pega, ¿verdad? Pero a Jesús no se le pegó. Y nosotros, hoy que estamos acá en la tierra, debemos también aprender de esto. Nosotros somos apartados para el Señor. Debemos vivir para el Señor. Y debemos aprender de este Jesús que resucitó. Mire, aparte de que Él anduvo en medio del pecado, quiero que me acompañe a 2 Corintios 5:21. O sea, Él no solamente anduvo entre pecadores. Vea lo que pasó con Jesús. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, es decir, a Jesús no conoció el pecado, Él nunca pecó. Por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No lo hizo pecador, lo hizo pecado. Es decir, en Él se manifestó la esencia del pecado. Y por eso Él recibió tal castigo, pero aún así Él no perdió esa santidad. Él ahora habita en gloria, Él ahora habita en majestad. Él está recibiendo todo el honor que recibía desde el principio. Sí caminó entre pecadores, sí fue hecho pecado, sí pagó por el pecado de todos, pero Él recibió la misma gloria que tenía antes. El Señor que nosotros adoramos hoy está a la diestra del Padre. Y Apocalipsis 5, 11 y 12. Mire lo que dice acerca de Jesús en el cielo, en gloria. Juan ve esta
tiene esta revelación. Dice Apocalipsis 5, 11 y 12, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nosotros, cuando pensamos en Jesús en este tiempo, debemos reconocer en Él esto, que Él es merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él es el único digno, el cordero que fue inmolado, el que fue sacrificado, el que aún tiene las marcas todavía en sus manos, de los clavos en sus pies. Él tiene las marcas de ese castigo, pero Él merece recibir toda la gloria. Por eso, cuando cantamos nosotros que Él resucitó, debemos hacerlo con la revelación de que Él está en gloria, que Él está en gloria. Esa debe ser nuestra alabanza a Él. Eso debe haber en nuestra boca. Gloria al Señor, porque Él resucitó. Él está ahora en gloria. Hace tiempo salió una canción cristiana, voy a decir, porque la cantaba un hermano que es cristiano, pero a mí me daba entre risa y hasta cólera me daba cuando la oía, ¿no? Porque decía, no recuerdo bien, la verdad es que ya hace bastante tiempo, pero decía de que ustedes pueden ver a Jesús viviendo en soledad, que nadie lo quiere, que no sé qué. Yo decía, ese no es el Jesús que yo creo. Ese no es el Jesús en el que yo creo. El Jesús en el que yo creo no está en soledad, no está tristeando, como decimos nosotros, allá en el cielo, viendo cómo la humanidad se sigue perdiendo, porque la verdad es que el pecado sigue abundando. Pero yo no veo a un Jesús así. Yo veo a un Jesús victorioso. Yo veo a un Jesús que está recibiendo honor y gloria. Y cuando nosotros le alabamos, no es que nosotros estamos animando al Señor. No. Nosotros estamos participando del privilegio que tienen los ángeles de alabar al Señor, y nosotros también podemos unir nuestras voces para darle honor y gloria al Señor. Amén. Así que Él está a la diestra del Padre. Tercer punto, Jesucristo resucitado sigue obrando a nuestro favor ahora en el cielo. Él sigue obrando, Él no se ha desentendido de su creación. Él sigue obrando a nuestro favor. Dice la palabra del Señor que Él está intercediendo por nosotros. Eso lo encontramos en Romanos 8:34, y no lo vamos a leer, pero en Romanos 8:34 dice que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. A la diestra del Padre Él está, y cada vez que nosotros venimos, porque fallamos constantemente, venimos a pedir perdón, encontramos en Él un intercesor, pero no solamente un intercesor, encontramos en Él el intercesor que nosotros realmente necesitamos. Nosotros por eso es que no creemos, y la Biblia no nos aprueba que nosotros le pidamos a alguien más que interceda por nosotros. Yo no sé por qué en algún momento la iglesia tradicional empezó a introducir la idea de que pidámosle a un santo, a San fulano de tal, pidámosle que interceda por mí, pidámosle a él que pida por nosotros. Pero yo me ponía a pensar en esto. Solo imaginémonos. No quiero que me vaya a ver como un hereje aquí, pero solo pensemos que sea cierto. Solo pensemos que sea cierto por un momento. Por un momento vamos a pensar que sí es cierto. Que usted puede venir y le puede pedir a San Andrés, ¿verdad? Y usted dice, le voy a pedir a San Andrés. Y usted sabe que sí, que San Andrés puede pedir por usted, puede interceder por usted. Pero por el otro lado, usted ha escuchado también que Jesús puede interceder por usted. Ahora le pregunto, ¿a quién escogeríamos? A Jesús. O sea, ¿para qué queremos pedirle al tal Andrés que pida por nosotros si tenemos a Jesús que está a la diestra del Padre y su intercesión es más efectiva, ¿verdad? Él es nuestro intercesor y debemos verlo así. Jesús resucitado fue a preparar lugar para nosotros. Juan 14, del 1 al 3. Quiero que me acompañe aquí, dice la palabra del Señor. Dice, no se turbe vuestro corazón.
creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando yo leía este pasaje, pues un poco, tal vez por curiosidad, me fui a ver qué significa realmente cuando decía él, voy a preparar lugar. Y encontré que la palabra que utiliza ahí Juan para describir este preparar lugar, dice que es una palabra que también puede traducirse como preparativo, como proveer o como hacer. Es decir, esa palabra que aparece ahí, bien se podría decir que Jesús fue al cielo a proveer un lugar, a hacer un lugar. Y me puse a pensar en esto. Y creo que sí tiene mucho sentido. Porque la verdad es que el hombre en sus pecados no tenía un lugar en el cielo. ¿Sabe dónde tenía el hombre un lugar después de partir de la tierra? ¿Sabe dónde? ¿Sabe qué decía el boleto que tenía el hombre? ¿Cuál era el destino del hombre sin Cristo en sus pecados? ¿Sabe cuál es? El infierno. Ese era el destino. Es decir, ninguno de nosotros humanamente tenía un boleto que decía pase al cielo, primera clase. Un boleto línea directa al cielo. Nadie lo tenía. Porque en el cielo no había lugar para nosotros. Aunque Dios creó al hombre para que estuviera con él, y el propósito de Dios en la creación del hombre era que estuviera para siempre con Dios, a causa del pecado ya no había lugar para el hombre en el cielo. No había lugar. Y entonces viene Jesús a la tierra y dice, cuando parte de este lugar, les dice a sus discípulos, yo voy a hacerles un lugar. Yo voy a preparar su llegada para que ustedes puedan llegar allá. Y cada uno de nosotros hoy puede disfrutar esa bendición de saber que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos también nosotros un pase, ya tenemos un lugar en el cielo. Ya tenemos un destino en Cristo Jesús y podemos alcanzar y disfrutar la salvación que Él vino a comprar para nosotros. Eso es lo que Él vino a hacer. Y cuando Él resucitó, fue a preparar lugar para usted. Fue a hacer un lugar, fue a hacerle un espacio a usted. Número 4. Me queda poco tiempo, pero vamos bien, creo yo. Número 4. El Señor a quien adoramos, el Señor que resucitó, va a volver por nosotros. El pasaje que leímos de Juan 14, el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dijo él, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando nosotros pensamos en Jesús que resucitó, y que se fue al cielo, debemos tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que así como Él resucitó, porque Él resucitó, ¿cuántos dicen amén? Él resucitó, ¿verdad? Él murió y resucitó. Y dice también la palabra del Señor que Él ascendió al cielo. ¿Cuántos creen que Él ascendió al cielo? ¿Puede levantar su mano? ¿Quién cree que Él ascendió al cielo? Él está en el cielo. Pero así como creemos que Él murió, así como creemos que Él resucitó, así como creemos que Él ascendió al cielo, también debemos tener firme en nuestro corazón y creer que Él volverá por nosotros. ¿Cuántos creen que Él volverá por nosotros? Él viene por su iglesia y cada día está más cerca ese momento en que Cristo venga a recoger a su iglesia y nosotros estamos esperando ese tiempo. Estamos esperando que Él regrese por su iglesia porque Él prometió que iba a volver. Nosotros creemos que Él va a volver. Y la pregunta, aquí sí, no le voy a pedir que levante la mano. La pregunta sería, ¿está usted listo para cuando Él venga? Porque Él va a venir. Sabemos que va a venir. Pero Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire, no es en nuestras fuerzas que nosotros vamos a prepararnos para la venida del Señor. No es en nuestras fuerzas. No es que nosotros vayamos a ponernos en una disciplina así, ¿verdad? Para
para vivir apartados de todo mal, y Dios guarde que yo tenga un mal pensamiento, entonces voy a agarrar un látigo y voy a empezar a flagelarme a mí mismo, ¿verdad? Por los malos pensamientos que tuve. No. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Jesús, al saber que Él iba a volver y que la iglesia necesitaba estar preparada para su venida, nos dejó al maravilloso Espíritu Santo, para que sea Él quien nos ayude en nuestra debilidad, para que sea Él quien nos santifique, para que sea Él quien transforme nuestra vida, para que Él sea quien haga viva la palabra de Dios en nuestro corazón y podamos vivir por ella. Así que le da gracias a usted por el Espíritu Santo que Él dejó para nosotros. Gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Porque Cristo viene. Cristo viene. Y número 5. El Cristo que resucitó vivificará por la eternidad a los que creyeron en Él. Romanos 8:11. Dice la palabra del Señor: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Uno de los misterios, creo yo, de cómo va a ser esto, es un misterio tan grande que yo creo que nosotros solamente podemos tener ideas de lo que va a pasar. ¿Cómo va a ser que aquellas personas que murieron en Cristo a través de estos casi 2000 años que llevamos de la predicación del Evangelio, cómo es que aquellos que murieron con su fe en Jesucristo un día van a resucitar? Y un día van a recibir el cuerpo que tuvieron, porque dice la palabra del Señor, vuestros cuerpos. Es decir, el cuerpo que nosotros tenemos es el mismo cuerpo que el Señor va a transformar para ser glorificado. Dice la palabra del Señor, los que estén vivos cuando Cristo venga no van a morir, sino van a ser transformados. O sea, ese cuerpo va a ser transformado. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Y hablamos mucho del cuerpo glorificado, ¿verdad? Pero alguien decía, ¿pero será que Dios le va a dar un cuerpo nuevo a aquellos que de alguna manera perdieron parte de su cuerpo? Por ejemplo, usted sabe, en las guerras, alguien que haya perdido miembros con una bomba, personas que lamentablemente murieron calcinadas en algún incendio. ¿Qué va a pasar con esos cuerpos? Escuchaba yo a un predicador, decía, pensemos en alguien, un soldado que se fue a la guerra en Vietnam y allá en la guerra perdió una mano. Y entonces cuando regresó de allá se quedó su mano en Vietnam, regresó a Estados Unidos, decía él, porque es un hermano es norteamericano, regresa a Estados Unidos y estando ahí, viene y sufre un accidente porque se va a trabajar a un lugar y en el accidente pierde una pierna. Y entonces se lo llevan a otro estado en Estados Unidos. Entonces ya dejó su pierna en un estado, su mano en Vietnam, y él va a morir a otro lugar. Y dice, ¿y qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Cuál es su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? Está diseminado por el mundo. Y decía él, ¿saben qué es lo que pasa? Y a mí me llamó mucho la atención, me ayuda a entender un poquito esto. Es que Dios diseñó nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Y Dios nos dio un solo cuerpo. Por ejemplo, pensemos en nosotros mismos de bebés. Yo pienso en mí mismo, imagínense usted, el hermano Rudy, de 1 año de edad, 1 añito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? ¿Sería bonito o no? ¿Qué dicen ustedes? Todos los bebés son lindos, ¿verdad? Pues yo también fui bonito. En algún tiempo, ¿verdad? No sé qué me pasó. No sé qué pasó en mi vida. Pero les pregunto, ¿el cuerpo que yo tenía en ese entonces es el mismo cuerpo que tengo hoy? ¿Sí o no?
Piénselo bien, piense bien su respuesta. ¿Es el mismo cuerpo? Sí, es el mismo cuerpo. Es el mismo cuerpo. Es decir, nosotros no andamos cambiando cuerpo en cada etapa de nuestra vida, ¿o sí? ¿O alguien aquí hace eso? No. Ni siquiera las culebras, ¿va? Las culebras cambian su piel, dice, ¿va? Cambian su piel, pero no cambian su cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo se va desarrollando y va alcanzando cierto nivel de madurez, un cierto nivel, voy a decir, de perfección, aunque sabemos que nuestro cuerpo no es perfecto. A causa del pecado es que nuestro cuerpo no es perfecto, nuestro cuerpo lleva la marca del pecado. Entonces, ¿qué pasa entonces con nuestro cuerpo? Es que lo que pasa es que Dios tenía un diseño y por eso nos dio un cuerpo. Y en el diseño de Dios, nuestro cuerpo es perfecto. Por eso Dios diseñó a Adán para que no muriera. ¿Sabe usted que Adán no iba a morir? El cuerpo de Adán era perfecto porque no estaba contaminado por el pecado, pero era el mismo cuerpo. Y ese mismo cuerpo fue contaminado por el pecado. Ese pecado trajo enfermedad. Hay personas que, lamentablemente decimos nosotros, han nacido con una discapacidad. Pero ¿será que Dios los hizo así? No, eso es producto de la naturaleza pecaminosa que ha contaminado el cuerpo. Pero Dios diseñó un cuerpo perfecto. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando nosotros creímos en el Señor, recibimos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros va a activar lo que Dios hizo desde el principio. Y eso es ese cuerpo glorificado que nosotros vamos a recibir. El Cristo que resucitó por el poder del Espíritu Santo también garantiza que nosotros vamos a ser resucitados, vamos a ser glorificados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y eso es algo que nosotros nunca debemos olvidar. Amén. Entonces, el Cristo resucitado vivificará por la eternidad a través de su Espíritu a los que creyeron en Él. ¿Cuántos han creído en Él? Gloria al Señor. Hoy nosotros celebramos, pero de verdad, yo le pregunto a usted, ¿usted celebra que Jesús resucitó? ¿Usted lo celebra con todo su corazón? Pero ¿cómo celebramos nosotros que Jesús resucitó? ¿Cómo es que nosotros celebramos? Hay un meme que anda circulando por ahí, ¿verdad? De alguien que le está pegando en la cabeza a otro y que está en la playa y le dice, ¿a ti quién te dijo que vas a celebrar la Semana Santa en la playa? ¿Cómo celebramos nosotros que Jesús resucitó? Dándole gloria. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.